Buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia La Rosa de Sarón, a la cual, gracias a Dios, yo también soy miembro. Hoy me ha tocado de impartir el estudio número 17, que tiene como título Jesús libera el alma y sana el cuerpo. Este estudio bíblico, particularmente a mí, me impactó, me asombró, el reconocer que Jesús, antes de sanar nuestro cuerpo, primero nos libera el alma, nos limpia espiritualmente y luego lo demás, pues ya lo sabemos, viene por añadidura. Como base bíblica de este estudio tenemos a Marcos 2, del 1 al 12. Los objetivos principales son: 1. Captar la realidad sobre la divinidad del Salvador. 2. Reconocer que Jesús escudriña los secretos del corazón. 3. Ver la relación que hay entre el perdón y la sanidad. Como pensamiento central, tenemos: mucha gente se preocupa por buscar en Jesús la sanidad de su cuerpo sin tomar en cuenta que lo más importante es buscar la salvación de su alma. Como texto áureo, tenemos una pregunta que dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Lo tenemos en Marcos 2:9. Como datos generales acerca de este tema, tenemos la enseñanza que se debe buscar primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. El autor es Marcos, bajo la influencia de Pedro, como ya lo habíamos visto en los estudios anteriores, ¿verdad? Como personajes tenemos a Jesús y los más necesitados. La lectura antifonal, que ya lo hemos dicho, está en Marcos 2, del 1 al 12. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es la base bíblica en la que nos vamos a basar para desarrollar este tema, ¿verdad?
este estudio bíblico encuentra dividido pues, en tres temas que a su vez están subdivididos en dos literales cada uno. Pues primero vamos a ver alguna pequeña introducción del tema. Después de su recorrido que Jesús hizo por casi toda Galilea, regresa otra vez a Capernaum, pues que era la ciudad o el centro de sus operaciones, ¿no? Donde él realizaba su evangelio, sus milagros. Cuando la gente se dio cuenta de su llegada, acudieron a la casa donde él habitaba hasta ya no caber más. El Señor hizo muchos milagros esa ocasión, pero Marcos enfoca con intensidad el caso del paralítico, que recibió perdón y sanidad física. Esto se debe a que en el proceso de restaurar a este hombre hay una manifestación clara de la divinidad del Hijo de Dios. Lo primero que se nos informa es que Jesús mostró su deidad al descubrir lo que los maliciosos escribas o incrédulos fariseos cavilaban en lo íntimo de sus corazones. Esto nos hace pensar que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, nos lee hasta la mente, ¿verdad? Esto no era otra cosa sino el uso de la omnisciencia de Jesús. En segundo lugar, vemos la deidad de Cristo en el acto de perdonar los pecados del paralítico. Los adversarios de Jesús estaban en lo cierto al decir que perdonar pecado solo le correspondía a Dios. Pero claro, ellos lo que no sabían era que Cristo, o no lo querían ver, era que Cristo es Dios. En tercer lugar, Jesús mostró su divinidad al curar a este hombre, con el solo efecto de su palabra poderosa, con lo cual lo sanó de la parálisis. Ahora sí vamos al desarrollo en sí del estudio. Como primer tema tenemos, Jesús conoce la verdadera necesidad del enfermo. Lo vemos en Marcos 2, del 1 al 5. En el literal A tenemos, la multitud siempre necesitará oír la palabra de Dios. Está en Marcos 2, 1 y 2. Jesús no estaba interesado tanto en hacer milagros. Lo que él más hacía hincapié o tenía interés era en impartir la palabra de Dios, ¿verdad? Era su principal objetivo, que la gente escuchara el mensaje del evangelio. Es cierto, sí, que su amor y compasión por los enfermos hacía que Dios pues los sanara y los librara de todos los que venían a él. Pero no dejaba pasar la oportunidad para hablar del reino de Dios. En el versículo 1 dice que volvió a Capernaum después de su recorrido por casi toda Galilea, pero el pueblo supo de inmediato que él estaba en casa. Es interesante, hermanos, ver que Jesús no cerró sus puertas para tomarse un descanso después de que él había ido a recorrer casi toda Galilea predicando. No, al contrario, él abrió las puertas de su casa para que todo aquel que necesitara de él acudiera y él con amor los atendía. En el versículo 2 dice que se juntaron muchos hasta ya no caber más. Aquí podemos ver dos cosas. A lo mejor, pues, de este desborde de gente, que a lo mejor, pues, había una gran necesidad en el pueblo, ¿verdad? Pues, en la sinagoga, pues, era un lugar en el que se iba por costumbre. Pero
en realidad pues se regresaba igual o casi igual. Tomemos en cuenta nosotros también a veces, a lo mejor cuando recién empezamos en el camino del Señor, llegamos a la iglesia, pero no llegamos con la predisposición de alabar, de oír, de cambiar, de darle la gloria y la honra al Padre, y salimos del culto y nos vamos igual o casi igual, ¿verdad? Pues era lo que pasaba en la sinagoga. 2. Jesús traía esperanza para todos los necesitados. La mayoría venía en busca de sanidad y liberación a los sufrimientos. Otros, pues, acudían para recibir el verdadero mensaje del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero Jesús, para todo, tenía una respuesta apropiada. En el literal B tenemos: los que buscan sanidad necesitan perdón divino. Está en el versículo 3 y 5. Así fue como Marcos, considerado el primer periodista de la iglesia, concentró su atención en el cuadro que estamos analizando, es decir, en el caso del milagro hecho al paralítico, ¿verdad? Por cierto, esto es uno de los más conmovedores y de profundo contenido. Hay en él una manifestación de compañerismo, amor, fe, acción y victoria. Veremos unos detalles de este pasaje. Primero, 4 amigos o familiares trajeron a un paralítico a los pies de Jesús, ¿verdad? Esto nos da una idea de responsabilidad que tenemos nosotros también de ayudar a otros a acercarse a Jesús, ¿verdad? Porque estos amigos o familiares llevaron al paralítico porque físicamente él no podía acercarse a Jesús, pero ellos sintieron esa responsabilidad de acercarlos ellos, de llevarlos ellos, ¿verdad? De la misma manera, nosotros tenemos que tratar de acercar a nuestro entorno, a nuestros familiares, llevarles una palabra de lo que es el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Para que sean salvos también, ¿verdad? 2. La fe vence cualquier obstáculo. Los hombres que llevaron al enfermo, al imposibilitado, no podían penetrar a la casa porque estaba muy llena de gente, pero esto a ellos no les impidió hacer un hueco por el tejado y así mandar la camilla donde estaba el paralítico, ¿verdad? Y ponerlo a los pies de Jesús. Jesús ve y premia el esfuerzo cuando es realizado con fe, con amor, ¿verdad? En el versículo 5 dice que Jesús tuvo compasión al ver la fe de ellos. No solo la fe del enfermo, sino también de los que lo llevaron, ¿verdad? 4. Jesús empezó su obra en aquel hombre con la reflexión: hijo, tus pecados te son perdonados. Pues debemos entender que primero está lo espiritual. Lo demás viene por añadidura. Primero sanar nuestra alma, ponernos en comunión con Dios, sanar nuestras heridas, permitir que Dios nos sane nuestras heridas para así tener un alma limpia. Y lo demás, lo físico, viene por añadidura. En el tema número 2 dice: Jesús descubre la malicia y la falsedad de los incrédulos. Lo vemos en los versículos del 6 al 9. En el literal A, no pueden ocultar su malicia e hipocresía. Sabemos también por Filipenses 2:7 que Jesús se despojó de su gloria y sus atributos divinos para poder encarnarse y sujetarse a la naturaleza humana. Sin embargo, en algunas ocasiones, Él hizo uso de estos atributos, de sus características divinas, para que los creyentes
comprobaran su divinidad. En esta reunión había un grupo de escribas. Estos maestros de la ley que tenían pues a cargo dar a conocer lo que es la ley, ¿verdad? Acudieron ellos también a la casa de Jesús, ya predispuesto a no creer en él, a buscar cualquier razón para denigrarlo. Ellos cavilaban en sus corazones, es decir, ellos criticaban en su mente a Jesús por la manera de que habló al paralítico. Y se preguntaban, ¿por qué habla este así? Pues les causó asombro oír que Jesús impartiera perdón de pecados al paralítico, como lo vemos en el verso 5. Algo, pues, que solo estaba atribuido a Dios, ¿verdad? Pero estos religiosos judíos no podían imaginar que frente a ellos estaba el mismo Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? En quien habita toda la plenitud de Dios, como lo confirma también Colosenses 1:19. Es decir, pues que en Cristo estaba toda la divinidad de Dios. Los maliciosos e incrédulos enemigos de Jesús tenían razón en cuanto a decir que los pecados solo los perdonaba Dios, ¿verdad? Pero su ceguera espiritual no los dejaba ver que Cristo era Dios. Ni tampoco de disfrutar es la gloria de su presencia, ¿verdad? Porque imaginémonos un momento nosotros estar frente a Jesucristo. Pero eso es algo muy grande, pero su ceguera espiritual no les permitía disfrutarlo, como ocurría seguramente con los demás creyentes. Estos falsos religiosos no entendían que el eterno y glorioso Hijo de Dios actuaba según la misión que era, su misión que era de restaurar al hombre en su totalidad, tanto espiritual como físicamente, ¿verdad? En el literal B tenemos, no pueden saciar las necesidades humanas. Está en los versículos 8 y 9. Estos enemigos de Cristo no reconocieron la divinidad de Jesús, sino más bien se propusieron a desafiarla y murmuraban entre sí contra Jesús. En el versículo 8 notamos que Jesús conoció lo que ellos estaban sintiendo en su corazón y lo que estaban estos adversarios pensando por la manifestación de la omnisciencia, que sabemos pues que es un atributo divino, ¿verdad? Porque solo Dios es omnisciente, solo Dios nos lee los pensamientos y sabe lo que tenemos en realidad dentro de nuestros corazones. El Señor conoce todos los secretos de la mente humana. Claro, se dio cuenta en lo que los escribas estaban cavilando dentro de sí mismo. En el versículo 9 se hace una doble pregunta a esos maestros legalistas. ¿Qué es más fácil, perdonar al paralítico o sanarlo? Para ellos, ambas cosas estaban fuera de la posibilidad, porque como vuelvo y repito, esto era solo que lo podía hacer Dios, ¿verdad? Su incredulidad lo hacía inútiles en cuanto a las cosas de Dios y el bien a la humanidad que Dios hace, ¿verdad? Los incrédulos son buenos para hablar, para criticar, para censurar, para denigrar a los creyentes. Pero nosotros sabemos que a estas personas nada les es fácil, porque con solo el hecho de darle la espalda a Jesús, ellos ya no pueden obtener
una libertad plena. En el tema 3 tenemos que Jesús demuestra su poder para perdonar y sanar. Lo vemos pues en Marcos 2, en el versículo 10 al 12. En el literal A dice, demuestra su poder para perdonar y sanar. No hay modo de probar con hechos físicos que una persona está perdonada de sus pecados. No lo podemos. O sea, así piensan los que no tienen fe, los que no creen. Pero nosotros que creemos, nosotros sí creemos, pues que Dios puede hacerlo, puede perdonar pecados, ¿verdad? Ellos no creen porque no tienen fe en la obra de Dios, en la obra que Dios hace en el hombre. Porque según ellos, tales cosas no se pueden comprobar científicamente. Pero nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos testimonios reales del poder de Dios. Hemos visto sanidades comprobadas por los médicos, vidas transformadas, familias restauradas, ¿verdad? Personas que han estado en vicios y que han sido liberados de los vicios. Pero nosotros lo vemos porque tenemos fe en un Dios. Yo les puedo comentar algo que me sucedió en esta vez que yo fui a mi país y estuve cerca de mi hija. Le dieron en primera instancia un diagnóstico que llenó de tribulación tanto a ella y a su esposo al decirle que el niño que ella estaba esperando venía con síndrome de Down. Ellos, claro, lloraban, se atribularon. Le doy gracias a Dios que estaba yo con ellos acompañándolos para darles fortaleza y decirles que hay un Dios que cambia todo diagnóstico, que se pongan a orar, que nos pongamos a orar. Vino su padre también y su tía y oraron porque el niño, hermanos, en 15 días que le volvieron a hacer estudios más avanzados, el niño está bien. El niño no tiene. ¿Y la gloria para quién es? Para Dios. Él obró como obra siempre. ¿No, verdad? Porque nosotros lo creemos porque tenemos fe, porque somos hijos de Dios y creemos y sabemos en los milagros y en la potestad y en la deidad que solo en Cristo Jesús prevalece, ¿verdad? Jesús dio a sus adversarios incrédulos una prueba visible de la obra invisible que había hecho en el paralítico, al impartirle perdón para demostrarles la potestad que tenía en la tierra para perdonar pecados. ¿Iba a qué? Iba a sanar cada nervio, cada músculo, cada hueso del paralítico para que este hombre se pudiera poner sobre sus pies. En ese momento dirigió su vista y su voz al inválido y con la autoridad que tiene, con su autoridad divina que ha tenido y tendrá por la eternidad, el Verbo creador y Señor de toda la creación, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vemos pues que para el hombre materialista, si no ve casos físicos, pues no cree, ¿verdad?, en lo espiritual. Pero Dios en su misericordia nos ha provisto de un evangelio vivo y eficaz que abarca todas las dimensiones de la vida a fin que nadie tenga excusa para no creer en Él, ¿verdad? Para no creer en Jesús. No tenemos excusa. En el literal B dice, su propósito es que todos le den la gloria a Dios. Lo vemos en los versículos, en el verso 12. En este versículo se puede destacar una serie de acciones que se dan en toda persona que recibe la salvación por medio de Jesucristo. En este caso del paralítico vemos, primero, entonces él se levantó enseguida. La palabra de Jesús fortaleció el cuerpo de aquel
cuyo corazón ya gozaba de vida eterna. Porque recordemos que primero perdonó sus pecados, ¿verdad? Al levantarse por sí solo es una prueba de que Dios obra en el ser humano y el ser humano responde por su propia voluntad. 2. Tomó su lecho, lo que le había servido antes para estar postrado, acostado, ahora pues no era otra cosa que un objeto que llevaba sobre sus hombros con energía y con decisión, porque ya no lo iba a utilizar, porque ya estaba sano gracias a Jesús de Nazaret. 3. Salió delante de todos, obediente al mandato del Señor. Porque recuerden que Él le dijo, coge tu camilla y vete a tu casa. Él salió y se fue. La persona salva tiene que salir de su letargo. Una vez que nosotros nos sentimos libres, gracias a Jesús, no debemos ya permanecer en el pasado, sino salir adelante, llevar el evangelio a cuanta persona tengamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Todos se asombraron cuando ya no hay. Recordemos que aquí todos se asombraron cuando Cristo sanó al paralítico. Pero tomemos en cuenta que cuando en una iglesia ya no tenemos de qué asombrarnos, es porque la presencia de Dios se ha ausentado. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que volvernos a Él, tenemos que buscarlo en oración, en ayuno, ¿verdad? Para que la presencia de Dios vuelva. Porque Él está ahí solo esperando a que nosotros busquemos de Él. Es tiempo de clamar y buscar la presencia de Dios. 5. Dice, glorificaron a Dios. De nada sirve el milagro si no se da la gloria a Dios. La gloria no es para el evangelista, no es ni para el enfermo, no, es para Dios. La gloria la merece únicamente Dios, solo el Señor Jesús. 6. Nunca hemos visto tal cosa. Decían, ¿no? Nunca hemos visto tal cosa. Dios está obrando cada vez cosas nuevas. Cada día Dios obra cosas nuevas en su misericordia, ¿verdad? No vivamos de recuerdo, dejemos que su poder se manifieste en conversiones, en milagros, en sanidades, en avivamiento y en muchas otras cosas más, porque nosotros estamos seguros que Dios se manifiesta en todas, pero en todas nuestras necesidades espirituales, físicas, económicas, en todo. Dios tiene el poder y la gloria. Como resumen general a este tema que hemos visto hoy, tenemos el milagro de Jesús al paralítico. Es uno de los más representativos en la obra evangelística del Señor. Este milagro está lleno de enseñanza. Por una parte, hallamos un ejemplo de cooperación y compañerismo en los amigos del inválido, ¿verdad? Sus amigos o familiares, los que sea, se reunieron para ayudarlo, ¿verdad? Ese es el compañerismo que tuvieron los amigos del inválido, que se esforzaron en llevarlo hasta Jesús. Nosotros también tenemos la responsabilidad de llevar a Jesús a cuantos estén a nuestro alrededor, a nuestros familiares, ¿verdad? A nuestros seres queridos, a nuestros vecinos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerles conocer lo que es Jesús y lo que ha hecho en nuestras vidas. La validez de este esfuerzo se ve en que Jesús premió la fe de todos al restaurar al enfermo. Por otra parte,
se da aquí una enseñanza acerca de la divinidad de Jesús manifestada en la realización de la sanidad del paralítico. También demostró su deidad al impartirle perdón de sus pecados a este hombre, ya que como dijeran los escribas, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero él por su omnisciencia detectó los pensamientos negativos de sus adversarios, a quienes tuvo que darles una lección de su autoridad para comprobar que él era quien decía ser, ¿verdad? Todos sabemos que él es el gran yo soy, ¿verdad? El perdón quedó evidenciado por la sanidad del paralítico y con esto aprendemos que lo espiritual va primero. Como punto final, nos enteramos de que la sanidad del paralítico causó asombro en todas las personas que estaban ahí, menos quizás en los que no querían ver la gloria de Dios, ¿verdad? Que eran pues los escribas, los adversarios judíos, los fariseos. Pero el fin de este hecho, como todos los demás milagros que hace Dios, el propósito final es que creamos en Jesucristo y le demos la gloria y honra al Dios Todopoderoso, al Dios que todo lo puede. Queridos hermanos, aquí hay unas 3 palabras que quería darle el concepto que yo lo investigué. Por caso haya alguna duda en lo que quería decir, palabras que he dicho en el estudio bíblico, ¿verdad? La omnisciencia. Dice, conocimiento de todas las cosas. Este atributo es solo a Dios. Solo Dios puede leer nuestra mente y nuestros corazones. Deidad, dice, es una esencia divina. Pues, solo lo tiene el ser sobrenatural. Sabemos que Dios es un ser sobrenatural, digno de adoración, ¿verdad? Él se merece toda adoración, toda gloria, toda honra y toda alabanza. Divinidad es una esencia natural, dice, y conjunta de cualidades únicas y supremas que lo definen como un ser trascendente, eterno y perfecto. Esas son las 3 palabritas que yo les quería decir. Pues yo le agradezco tanto a la pastora Marta como a todos los miembros que conformamos la Iglesia La Rosa de Sarón por la oportunidad que me han dado de llevar este estudio bíblico. Y espero de todo corazón que sirva que haya sido recibido en sus corazones y que haya sido pues ¿cómo le digo? De gran edificación, así como lo ha sido para mí, porque para mí ha sido de gran edificación. Les agradezco también a las personas que luego pues verán por los medios de las redes sociales este estudio bíblico. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.